Después de la gran guerra entre los titanes y los nuevos dioses, la titanomaquia, el universo quedó dividido entre tres hermanos: Zeus, Poseidón y Hades. Zeus tomó el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. El resto de los dioses se estableció en el monte Olimpo, desde donde gobernaban el destino de los hombres y los demás seres del mundo. Pero los primeros 6 olímpicos, Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Deméter y Hestia, no fueron los únicos. Con el tiempo, nuevos dioses nacieron, muchos de ellos hijos o descendientes de los primeros, y cada uno representaba una parte diferente de la vida humana. Eran los llamados dioses olímpicos menores, aunque su poder o fama no tenía nada de menor. Ellos completaron el panteón, dándole al Olimpo su forma definitiva. La historia de Atenea es una de las más conocidas. Zeus había tenido una relación con Metis, la diosa de la prudencia, y un oráculo le advirtió que el hijo que tendrían sería más poderoso que él. Para evitarlo, Zeus se tragó a Metis antes de que diera a luz. Pero el destino no se podía evitar. Tiempo después, Zeus comenzó a sufrir un terrible dolor de cabeza. Llamó a Hefesto, el dios herrero, quien le abrió el cráneo con un golpe de martillo. De allí salió Atenea, ya adulta, vestida con una armadura reluciente y sosteniendo una lanza. Atenea se convirtió en la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes. Era una diosa lógica, racional, que representaba el pensamiento ordenado frente a la fuerza bruta. Por eso los atenienses la eligieron como protectora de su ciudad, Atenas, y su símbolo, el búho, pasó a representar el conocimiento para siempre. Apolo y Artemisa fueron hijos de Zeus con Leto, una de las titánides. Cuando Hera descubrió el engaño, prohibió que Leto diera a luz en tierra firme. Celosa y furiosa, la persiguió por todo el mundo. Finalmente, una isla flotante llamada Delos aceptó acogerla, y allí, entre grandes dolores, nacieron los gemelos. Apolo fue el dios del sol, la música, la profecía y la medicina. Era el patrón del famoso oráculo de Delfos, el lugar donde los griegos consultaban las decisiones más importantes de sus vidas. También se le atribuía el control de las plagas y, a su vez, su curación. Era un símbolo del equilibrio, de la armonía entre cuerpo y mente, y representaba la razón. Artemisa, su hermana, era la diosa de la caza, la luna y la naturaleza salvaje. Se la veneraba como protectora de los animales y de las mujeres jóvenes. A diferencia de su hermano, representaba la independencia y la conexión pura con lo natural. Ambos eran inseparables en muchas historias, y juntos simbolizaban el equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, entre la razón y el instinto. Entre los hijos de Zeus y Hera, dos representan polos completamente opuestos: Ares y Hefesto. Ares era el dios de la guerra, en su forma más brutal y sangrienta. Encarnaba la violencia, el impulso ciego y el deseo irrefrenable de conquista. No era un dios muy querido. Incluso su propio padre, Zeus, lo despreciaba por su sed de sangre. Pero para los griegos, Ares era un recordatorio constante de que la guerra, aunque cruel, era una realidad imposible de eliminar. Simbolizaba el lado más instintivo y primitivo del ser humano, el que busca imponerse por la fuerza. Hefesto, por otro lado, era el dios del fuego, la metalurgia y la invención. Nació débil y con una deformidad, y por eso su madre Hera, avergonzada, lo arrojó del Olimpo. Pero con el tiempo, se convirtió en el artesano maestro de los dioses. Creó los rayos de Zeus, las armas de los héroes y las joyas más espectaculares para las diosas. A pesar de su aspecto físico, Hefesto representaba la inteligencia práctica, el trabajo duro y la creatividad que transforma el mundo. El contraste entre ambos era evidente. Ares destruía, Hefesto construía. Uno dominaba la guerra, el otro el arte. Ambos, sin embargo, eran necesarios para mantener el equilibrio entre la fuerza y la técnica. La historia de Afrodita tiene dos versiones principales. En la más antigua, nació de la espuma del mar, cuando Cronos arrojó los genitales de su padre Urano al agua. En otra versión, era hija de Zeus y la diosa Dione. Sea cual sea su origen, su belleza era inigualable y legendaria. Afrodita representaba el amor, la atracción y el deseo,
pero no en un sentido romántico e idealizado, sino como una fuerza natural, casi salvaje, que une a todas las cosas vivas. Era irresistible, incluso para los dioses más poderosos. Se casó con el ingenioso Hefesto, aunque tuvo muchos amantes, entre ellos el violento Ares. Esa explosiva relación entre el dios de la guerra y la diosa del amor mostraba cómo la pasión y la violencia podían entrelazarse peligrosamente. Afrodita no era solo una figura de belleza, también simbolizaba el inmenso poder que el deseo tiene sobre los seres humanos, un poder capaz de desatar conflictos terribles. De hecho, fue la causa indirecta de la guerra de Troya, cuando París la eligió como la más hermosa de las diosas, a cambio del amor de Helena, la mujer más bella del mundo. Hermes era hijo de Zeus y de Maia, una de las Pléyades. Desde su nacimiento mostró una inteligencia astuta y fuera de lo común. Robó el ganado de su hermano Apolo cuando era apenas un bebé, y para evitar el castigo, inventó la lira usando el caparazón de una tortuga, creando una música tan hermosa que Apolo lo perdonó de inmediato. Zeus, divertido por su ingenio, decidió convertirlo en su mensajero personal. Hermes podía viajar libremente entre el cielo, la tierra y el inframundo, llevando mensajes y órdenes divinas a la velocidad del viento. Por eso también se lo conocía como Psicopompo, el guía de las almas hacia el más allá. Era el protector de los viajeros, los comerciantes y, curiosamente, de los ladrones, ya que todos ellos dependían de la astucia y la rapidez. Representaba la inteligencia práctica y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Su símbolo, el caduceo, era un bastón con dos serpientes entrelazadas, que con el tiempo se asoció erróneamente con la medicina. El último en llegar al Olimpo fue Dionisio, hijo de Zeus y de Sémele, una mujer mortal. Era, como tantas veces, tramó su venganza contra la infidelidad de su esposo. Convenció a Sémele de que le pidiera a Zeus que se mostrara en todo su esplendor divino, sabiendo que ningún mortal podría sobrevivir a tal visión. Cuando Zeus lo hizo, la pobre Sémele fue consumida por su rayo. Sin embargo, Zeus alcanzó a rescatar al niño no nacido y lo cosió dentro de su propio muslo hasta que estuvo listo para nacer. Por eso a Dionisio se le conoce como el 2 veces nacido. Fue un dios completamente diferente a los demás. Representaba la fiesta, el vino, el teatro y la liberación emocional. Era símbolo de la alegría, pero también del descontrol y la locura extática. Sus seguidores, los sátiros y las ménades, celebraban rituales salvajes que buscaban romper con las normas sociales y conectar con la naturaleza más profunda. Fue el único dios del Olimpo nacido de una mortal, y eso lo conectaba de una forma muy especial con los humanos. A través de él, los griegos exploraban la parte más irracional, caótica y emocional de su propia naturaleza. Cada uno de estos dioses representaba una parte esencial de la experiencia humana. Atenea, la razón. Apolo, la armonía. Artemisa, la independencia. Ares, la fuerza. Hefesto, la creación. Afrodita, el deseo. Hermes, la comunicación. Y Dionisio, la emoción. Los griegos no imaginaban a sus dioses como seres perfectos y distantes, sino como reflejos de su propia humanidad, con sus virtudes y sus defectos. Por eso el Olimpo era un lugar tan complejo y variado, porque en él estaban representadas todas las facetas del ser humano. Los llamados olímpicos menores no eran secundarios en absoluto, eran las piezas fundamentales que completaban la rica y fascinante visión griega del mundo y de nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al Olimpo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo mito.